En esta oportunidad vamos a tratar un tema sumamente importante que tiene que ver con la seguridad de los passwords que almacenamos en la base de datos. Fíjense una cosa. Yo tengo esta tabla de usuarios que les voy a pedir que por favor creen. Va a ser una tabla que necesito que creen estos cuatro campos nada más. El campo ID, el campo username, el campo password y el último que es salt, que es sal en inglés, sal como la que le ponemos a las comidas, fíjense. Username es un varchar de 60, la sal es un campo de tipo raw. Entonces fíjense, ya tenemos esto acá. De momento esa tabla no contiene ninguna data, está limpia totalmente. Vamos a crear una página que va a ser un reporte con formulario. Vamos a llamar a esta página usuarios y a la página modal la voy a llamar usuario. Va a ser una página modal que va a contener breadcrumb como todas las páginas que a mí me gustan. Va a ser un reporte clásico y le vamos a dar siguiente. Vamos a crear una entrada en el menú de navegación y vamos a seleccionar la tabla que, como les mencioné anteriormente, es la tabla usuarios. Siguiente. Ahora los campos del formulario nada más vamos a trabajar. Voy a quitar todo esto que están acá. Lo que pasa es que era una tabla de prueba. Voy a quitar todo esto que está acá y solamente voy a dejar lo que es el username y el password. Además lo vamos a eliminar. Vamos a colocar el ID, que es la clave primaria. Vamos a darle crear y tenemos, como muchas veces hemos hecho en muchas otras prácticas, este reporte que está acá y podemos crear un usuario. Fíjense una cosa. Por lo menos nosotros creamos, vamos a suponer que creamos un usuario del señor llamado Juan y el señor Juan coloca el password más famoso del mundo y el más inseguro, que es 123456. Tenemos la peor forma de almacenar los passwords, que es un texto plano, tal cual escribió el usuario. Totalmente antiético y totalmente inseguro. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer la contraseña más segura? Voy a eliminar el proceso que trae por defecto y vamos a crear nuestro propio proceso. Ya yo tengo un código aquí copiado, lo voy a pegar, pero sin embargo lo voy a explicar. Vamos a colocarle un nombre al proceso un poco más acorde, que va a ser guardar usuario. Maximizamos la ventana del código y pego esto que tengo acá. Fíjense una cosa, he declarado una variable llamada password, una variable local, y lo vamos a pasar por un algoritmo de hash, que es un algoritmo, una forma como de encriptar las claves, de encriptar cosas en una sola vía, que no te puedes devolver, no puedes volver a llevarlo a su estado original. Específicamente vamos a trabajar con el SHA-1, que produce un hash de 160 bits que se convierten en 20 bytes a modo general. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Creamos el usuario José, por ejemplo, el mismo password 123456 y se almacena lo mismo porque cometí acá un error, fíjense. Tengo que subir, vamos a subir el proceso y en el server side condition, que no lo cambiamos, no le puse que cuando se haga clic en un botón en específico, el botón create, el botón guardar, el botón que ustedes tengan para ejecutar el proceso, vamos a colocar un mensaje de éxito. Entonces guardamos y ejecutamos otra vez, ejecutamos nuevamente, vamos a crear. Y fíjense una cosa, que nosotros colocamos Armando y colocamos 123456 y esa clave que ese señor colocó pasó por un algoritmo de hash donde pasó por una serie de procesos matemáticos donde me escupió esto. ¿Qué es esto? El algoritmo de 160 bits, que está representado con valores hexadecimales. Deberían haber 20 caracteres, pero en su formato hexadecimal cada carácter son 2 caracteres hexadecimales. Entonces ahí hay una cadena de 40 caracteres. Entonces eso lo logramos justamente con esta línea acá. Entonces fíjense en algo. Si nosotros tenemos este inconveniente, si creamos por lo menos el usuario Pepe y vuelve y coloca la misma clave, fíjense que el mismo proceso matemático siempre va a arrojar el mismo hash, el mismo valor. Fíjense que Armando y Pepe comparten en la misma clave. Entonces existe un problema, que existe en algo llamado la Rainbow Table, que es una colección de contraseñas que han sido hackeadas en diferentes algoritmos, por lo menos el SHA-1, que es el que estamos utilizando para este ejemplo. Fíjense que si yo selecciono aquí arriba, le digo decrypt y le paso el hash, al yo buscar,
fíjense que ya ese algoritmo, fíjense que él sabe, por lo menos un hacker, si obtiene los datos de la base de datos, nos va a poder hackear la contraseña, porque ya esa contraseña fue descubierta, ya es vulnerable. Entonces, por lo menos fíjense que eso pasa con contraseñas que son muy comunes. Por lo menos el señor Juan Pablo, que es muy religioso, tiene de password a Jesus Christ. Entonces obtengo este hash. Aparentemente no se sabe qué está ahí, pero si el hacker copia lo que obtiene esa información y la pega en una página que contenga Rainbow Table como esta que está acá, fíjense que él descubrió que ahí dice Jesus Christ. Entonces este password es también inseguro. Y eso pasa cuando permitimos que nuestros usuarios, en primer lugar, creen password que sean inseguros. Entonces el señor Armando 2, fíjense que coloca que él, I love my mom, él quiere a su mamá. Entonces aparentemente, bueno, es difícil de descifrar. El hacker copia el hash de resultado de yo amo a mi mamá y lo busca y obtenemos la sorpresa de que ese password es vulnerable. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un señor que por lo menos es un poco más listo, el señor se llama el más listo, y él en lugar de colocar algo así, una frase, colocar su cumpleaños o el nombre de su esposa, él escribe caracteres random, números, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, obtiene un hash. Entonces el hacker copia el hash que tiene de resultado, cuando lo va a buscar en su Rainbow Table, descubre que no tiene resultados para ese hash, porque escribió algo muy particular. Entonces por ahí en primer lugar ya tenemos una forma más segura de tener nuestras contraseñas. Cuando creemos usuarios tenemos que permitirle que las contraseñas sean muy complejas. Yo por mi parte voy a borrar esta información, todo lo que está contenido en la tabla para dejarla limpia. Voy a quitar toda esta basura que está acá. Pero sin embargo nosotros podemos hacer cosas aún mejores para hacer más seguras las contraseñas. Y les explico acá, para que se fijen, es el uso de la sal, de la salt en inglés. ¿Qué es esto? Fíjense, creamos una variable que va a ser de tipo raw de 32 y vamos a generar un número aleatorio con esta función que está acá, dbmscrypto.randombytes de 32. Hay un error aquí porque escribí una M que no va. Entonces, ¿qué me permite esta función? Esta función, cada que se ejecuta, me va a dar un número aleatorio. Fíjense en el ejemplo acá, por lo menos que estoy copiando. Solo para que vean esto, presten atención. Fíjense, cada que se ejecuta, miren el hash abajo. Se genera una cadena aleatoria. Fíjense lo que se generó, ejecuta otra vez, se genera otra cadena, 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 otra cadena. Siempre se me generan una cadena aleatoria, que no es responsabilidad del analista, del creador del programador, sino que es algo que genera automáticamente el sistema. Porque recuerden que tenemos que ser éticos en el almacenamiento de las contraseñas y el administrador del sistema no debería poder, revertir, no puede descubrir las contraseñas que están guardando los usuarios porque no es ético. Las personas por lo general utilizan las mismas contraseñas para todos y no podemos saber las contraseñas de nuestros usuarios. Entonces fíjense aquí, con lo que hice ahorita, no he hecho ningún cambio, sino almacenar ese valor de salt, ese número que se me generó aleatoriamente, lo estoy almacenando al lado de la contraseña. De momento no hemos hecho nada diferente. Solo permitir que el número aleatorio, que la cadena aleatoria se almacene al lado del password, más nada. Con eso vamos a hacer algo ahorita. Borro todo lo que tengo en la tabla de usuarios porque quiero borrar la mugre. Y fíjense que esta variable lsalt, lo que voy a hacer para hacerla aún mucho mejor, para aumentar la complejidad del password y así el usuario meta unos passwords que sean básicamente basura, que sean una porquería. Voy a tomar ese número generado aleatoriamente y lo voy a concatenar con doble pipe, por supuesto, como me permite PLSQL, aunque esto es aplicable a cualquier otra cosa. Y entonces cuando se me genere el hash, ¿qué va a pasar? Va a pasar la contraseña probablemente de porquería que mete el usuario con el número aleatorio, aumentando así la complejidad del password almacenado en la base de datos. Entonces fíjense lo siguiente que va a pasar. Juan coloca su muy listo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se generó este hash.
en combinación, recuerden, con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, con la sal que se generó de forma random. Y José también es tan listo como el otro, es muy listo. Y entonces fíjense lo que pasó. Tengo como resultado dos hash totalmente diferentes. Entonces el hacker, la persona que hackee, que logre conseguir la base de datos, esperando siempre que eso no pase, no puede saber de esta manera que Juan y José tienen la misma contraseña, a pesar de que ambos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque son igual de genios. Fíjense que la complejidad está que no aparecen resultados, por lo menos en esta página, de este hash que está acá. ¿Por qué ocurre eso? Por la aleatoriedad del número que generamos de la sal como tal. Entonces fíjense lo maravilloso de añadirle sal a lo que es la contraseña del usuario. Hacemos muchísimo más seguro. Y eso que no estamos tomando en cuenta, que debemos exigirle al usuario que escriba contraseñas que sean complejas. Por ejemplo, cuando ustedes van al banco y crean su usuario y crean su contraseña, le dice que le pongan punto, que le pongan mayúscula, que le coloquen número, que le coloquen espacio, porque no se pueden dar el lujo de permitir contraseñas tontas, y eso tenemos que hacerlo nosotros también, aunque no es eso lo que estamos tratando aquí, sino el hecho de colocar sal y pimienta. Entonces, ya una vez añadida la sal a lo que es la contraseña, vamos a añadir la pimienta. La pimienta difiere de la sal en el sentido de que no está almacenada en la base de datos, sino que puede ser una variable que está hardcoded, que está hardcodeada, que está tipada de forma dura en el programa. Por lo menos fíjense acá, yo declaro una variable lpepper, y yo aquí le voy a asignar un valor. También le voy a colocar un valor, una cadena de caracteres que sea bastante random, ¿no? Mayúsculas, minúsculas. Entonces, este valor, esta cadena, sí la van a compartir todos los usuarios de la base de datos, pero no va a estar almacenada en las tablas, sino que debería estar en la aplicación como tal, en alguno de los algoritmos de la aplicación. Y entonces ya esto le añade otra capa más de complejidad a la clave resultante, al password resultante, perdón. Entonces fíjense, así como concatené la sal, voy a concatenar la pimienta. Entonces tengo mi password, mi variable lsalt y la variable lpepper. Y entonces ya sí obtengo otro password ya aún totalmente distinto, aún más complejo. Voy a remar por acá para que puedan apreciar mejor porque tampoco les voy a dejar esto acá para que lo descarguen, sino para que lo tipeen ustedes, para que practiquen. Y aquí lo puedan ver mejor. Coloquen pausa todo lo que necesiten, por favor, toda la pausa. Vean, capturen y escríbanlo ustedes mismos. Y los más listos que empiecen a estudiar y empiecen a ver el tema de lo que son los algoritmos de hash, y se pregunten por qué no utilicé uno más complejo que el SHA-1. Y es que tengo instalado la base de datos 11G, y la base de datos 11G R2 lamentablemente no da soporte a algoritmos de hash más complejos, porque tenemos el hash 2, el SHA-2, perdón, que me permite botar contraseñas de 256, 512 bits. O sea, son contraseñas aún mucho más complejas que esta. Si colocan el mismo algoritmo y le colocan esa función, lo van a poder hacer igualmente. O sea, yo sé que este video fue un poco largo, espero que lo sepan apreciar. Sé que les va a ayudar bastante, y estos conceptos que están aplicados acá les sirven para lo que sea. Estén programando en PHP, estén programando en Node, en lo que sea. Y por favor no utilicen el MD5, que ese algoritmo está colisionado hace demasiado tiempo y es inseguro. No usen MD5 para hacer hash de las contraseñas. Así que gracias por quedarte hasta acá y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.